los versos 13 al 18. Hoy vamos a ver un tema que se titula la oración eficaz del justo. La oración eficaz del justo. Una de nuestras actividades como creyentes es la oración. Y la oración es una herramienta que Dios nos ha dado, es una gracia que Dios nos ha dado que tiene poder, hermano. La oración tiene poder. Cada vez que tú oras, cada vez que tú cierras tus ojos y tú empiezas a orar al Padre, sabes que en esa comunicación hay poder, pero muchas veces pensamos que la oración solamente la llevan a cabo los que son muy espirituales o los que aparentan ser muy espirituales, pero esto no es así. Dice la palabra de Dios que la oración del justo tiene gran poder, y si tú eres justo delante de Dios, tus oraciones tienen poder. ¿Y quién es un justo? Son todos aquellos que han sido justificados por medio de la sangre del Cordero. Entonces, si tú eres justo, tus oraciones tienen poder. Cada vez que tú oras, hay poder en esa oración. De hecho, la palabra de Dios nos pone un ejemplo en el caso de Elías. Elías era un hombre común. Sabemos que era un profeta que hizo que a través de la oración que él hace, hizo que no lloviera durante 3 años y medio. Pero a través de esa oración también, después de esos 3 años y medio, dice que esa oración hizo que la tierra disfrutara nuevamente de la lluvia. Pero sabes que Elías era un hombre igual que nosotros, sujeto a las mismas pasiones, a los mismos problemas. Entonces, ¿qué es lo que hizo que la oración de Elías tuviera poder? Bueno, lo vamos a ver en un momento, más adelante. Ok. Bueno, vamos a empezar a estudiar estos versículos. Vamos al primer versículo, 13. Santiago 5:13, dice la palabra de Dios. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Dice, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Esto nos enseña que el creyente debe de acudir a Dios en toda circunstancia. Esté triste, o esté feliz, o esté alegre. Y aquí Santiago está diciendo algo muy importante. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Alguien tiene alguna carga en su corazón? ¿Alguien está triste? ¿Está cansado emocionalmente? Hoy vivimos en una época a donde hay un cansancio emocional también, a donde las personas necesitan paliativos para poder seguir viviendo. Antes no se hablaba mucho de esto, pero hoy cada vez se habla mucho de que debemos de tomar terapia, de que debemos ir al psicólogo, de que debemos de llevar una terapia. Mira, yo no estoy en contra de eso, pero solamente son paliativos que el hombre tiene que llevar a cabo para calmar sus emociones, para encontrar una respuesta a su corazón, y eso trae aflicción. El hombre y la mujer están constantemente siendo afligidos por diversas circunstancias. Y la vida del cristiano es también una constante en su vida, la aflicción, porque Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. La aflicción es algo que nosotros vamos a enfrentar siempre, tarde o temprano. La aflicción es algo que vamos a experimentar, pero también el gozo, tanto la aflicción como el gozo es algo que experimentamos. Tú experimentas gozo cuando tú sientes la presencia de Dios, cuando Dios responde a alguna de tus oraciones, tú sientes gozo. Tú sientes alegría porque Dios contestó tus oraciones. Pero también te puedes sentir afligido. Pero en ambos casos nosotros tenemos que acercarnos a Dios, dirigirnos a Dios en oración. Entonces, si alguien en este momento está afligido, cansado, se siente derrotado, se siente emocionalmente que ya no puede más, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es orar. Si te sientes muy alegre porque Dios contestó una de tus oraciones, ¿qué tienes que hacer? Aquí dice la palabra de Dios que tienes que cantar alabanzas. ¿Sí? ¿Qué hicimos ahorita? Cantamos.
Y la palabra de Dios nos da algunos ejemplos acerca de esto. Y, por ejemplo, tenemos a Ana. ¿Han leído acerca de la historia de Ana, la mamá de Samuel? Ella estaba siendo afligida porque ella no podía ser mamá, porque ella tenía una esterilidad, ¿sí? ¿Y qué sucedió con esto? Que esto trajo aflicción a su alma. Dice que ella lloraba porque ella no podía ser mamá. ¿Pero qué fue lo que hizo? ¿Se amargó en contra de Dios? Se fue, dijo, yo ya no quiero saber más de Dios, porque muchas veces las aflicciones en algunas personas hacen que se separen de Dios, que se vayan, ¿no? Es que Dios no escucha mi oración, es que Dios parece que me abandonó. Muchas veces podemos decir esto, ¿no? A veces sentimos un abandono de Dios, a veces sentimos que Dios no escucha nuestras oraciones, que Dios no atiende nuestras aflicciones. Pero esto no es así. Dios es el Dios de la aflicción y Dios es el Dios de la alegría. O sea, quiere decir esto, que Dios gobierna sobre toda circunstancia. Estás afligido, Dios está gobernando esa aflicción que tú estás viviendo. Estás alegre, Dios está gobernando sobre esa alegría. En el caso de Ana, sabes que ella estaba siendo afligida, pero quiere decir que Dios estaba con Ana. Dios no estaba indiferente a la tristeza de Ana. Ana tenía una gran tristeza porque no era mamá. Porque a pesar de que ella llevaba casado algunos años, ella no podía ser mamá. Dios en su soberanía había decidido cerrar su vientre. Eso en algún momento ya lo estudiamos. O sea, Dios decidió cerrar el vientre de Ana por alguna circunstancia. Dios decide muchas veces cerrar un área en tu vida por alguna circunstancia. Hay un área en tu vida que tal vez esté cerrada, que tal vez no entiendas por qué las cosas no se dan. ¿Por qué tal vez no puedes sanar de tu cuerpo porque ya llevas mucho tiempo enfermo? ¿O por qué no puedes progresar, verdad, en tu trabajo? ¿O por qué tu matrimonio se ha estancado, verdad, y Dios ha permitido que eso se cierre? Eso debemos de entender, que todo esto está bajo la soberanía de Dios. Dios ha permitido que eso se cierre en tu vida con un propósito. En el caso de Ana tuvo un propósito. Ese propósito se llamó Samuel, uno de los más grandes profetas que registra la Biblia, el profeta Samuel. Pero Dios gobernó aún sobre la tristeza de Ana. Y Dios se manifestó en la vida de Ana a través de la oración. Dice la palabra de Dios que ella oró y se humilló delante de la presencia de Dios, y Dios escuchó su oración. Esa oración tuvo poder. No sé si fue una tarde, no sé si fue una mañana, ¿verdad? O a qué hora del día, pero dice la palabra que ella derramó su vida delante de la presencia de Dios, y Dios escuchó su oración. De la misma forma que Dios escuchó la oración de Ana, Dios escucha tus oraciones. Dios no está ajeno a tu aflicción. Dios sabe que estás siendo afligido, Dios sabe que estás triste, Dios sabe que la estás pasando mal, pero, ¿sabes? Esa aflicción tiene un propósito. Tal vez ahorita no lo veas, tal vez ahorita no veas, ¿verdad?, por qué Dios está permitiendo eso en tu vida, pero Dios se va a manifestar de tal forma que tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Eso se va a abrir, eso no va a permanecer cerrado, porque la oración que tú haces tiene poder, porque la oración del justo tiene poder. Y hay oraciones que tal vez tú sientas que no tienen poder, y que tal vez sientas que Dios no las está escuchando, pero déjame decirte que eso es mentira. Tus oraciones han sido escuchadas, y Dios va a contestar esas oraciones, no como tú has pensado. Todo tiene que ser de acuerdo a su voluntad. Todas las oraciones siempre tienen que estar sujetas a la voluntad del Padre. Tenemos el caso también, por ejemplo, de Débora, una profetisa, una líder que Dios levantó en la época de los jueces. ¿Qué pasó cuando Dios le dio una victoria? Ella derramó su vida delante de Dios con un cántico de adoración. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando Dios está bendiciendo nuestra vida? Tenemos que adorar a Dios. Fíjate que tanto la bendición
como la aflicción muchas veces pareciera que nos pueden separar de Dios. Cuando una persona está afligida, se separa de Dios. Y cuando una persona empieza a prosperar, la vida le empieza a ir bien, también se separa de Dios. Se olvida de Dios. En nuestro caso no puede pasar. Si hay una victoria en tu vida, tú tienes que adorar a Dios, tú tienes que glorificar el nombre de Dios, tú tienes que exaltar el nombre de Dios, porque esa victoria que tú tienes no te pertenece a ti, esa victoria le pertenece a Dios. Porque Dios está gobernando también en tus victorias, así como Dios está gobernando en tu aflicción. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que Dios tiene el control de las aflicciones y que Dios tiene el control de las victorias. En el caso de Job también vemos un periodo de aflicción, pero también vemos un periodo de victoria, donde primeramente Job es afligido y hay un propósito en la aflicción de Job, pero después Dios restituye todo lo que Job perdió. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba utilizar la vida de Job para hoy enseñarnos algo. ¿Por qué Dios eligió a Job? Porque Dios es soberano. ¿Por qué Dios te está eligiendo a ti para que tu vida sea un testimonio de su poder? Porque Dios es soberano, porque Dios ha decidido elegir tu vida para que tu vida sea un testimonio del poder de Dios. ¿Por qué Dios te puso en ese trabajo? Porque Dios quiere que tú seas un testimonio de su poder en ese lugar. ¿Por qué estás pasando esa aflicción? Porque Dios está permitiendo esa aflicción para que tú en algún momento seas un testimonio del poder de Dios a través de esa aflicción y que otras personas conozcan el poder de Dios, la gloria de Dios a través de tu vida. Siempre se los he dicho, ¿verdad? Todos queremos ver milagros, pero nadie quiere formar parte del milagro, ¿verdad? Nadie quiere ser el cojo, nadie quiere ser el que no puede ver, nadie quiere ser el que no puede hablar. Pero todos queremos ver los milagros de Dios, pero nadie quiere formar parte del milagro. Pero Dios quiere utilizar tu vida para que tu vida sea un testimonio de los milagros y del poder de Dios. Aquí Pablito dice que él sí quiere ser parte de un milagro. Ok. Dice ahí en Filipenses capítulo 4 en el verso 6, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Filipenses 4:6, lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. La palabra es clara, dice que no nos preocupemos por nada. ¿Y cómo vivimos muchas veces? Preocupados, ¿verdad? Yo lo digo por mí también, a veces así nos estamos tronando los dedos. Sí, eso me pasa. Y todos vivimos preocupados, desde el más pequeño hasta el más grande, ¿no? Cuando hay exámenes, cuando hay tareas, cuando en el trabajo no nos está yendo muy bien, cuando las circunstancias están cambiando y las cosas parece que no están a nuestro favor, nos empezamos a preocupar, pero la palabra de Dios dice que no nos preocupemos. ¿Qué debemos de hacer en lugar de preocuparnos? Dice la palabra que debemos de orar. Por eso Pablo lo dice en Filipenses y Santiago lo dice, ¿verdad? En este capítulo que estamos estudiando. Dice, estás afligido, ora. Y Pablo lo dice de una forma diferente. No te preocupes por nada, en cambio, ora por todo. Dile a Dios lo que tú necesitas. Cuando tú estás orando, tú le tienes que decir a Dios todo lo que tú necesitas. Aunque Dios sabe lo que tú necesitas, pero tú le tienes que expresar a Dios todo lo que tú necesitas, porque sabes, esa es una forma de presentar tus cargas a Dios. Jesucristo lo dijo, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Cada vez que tú le expresas a Dios todo lo que tú necesitas, le estás entregando tus cargas. ¿Qué pasa cuando tú sales de un tiempo de oración? Cuando has derramado tu vida delante de Dios. ¿Sabes cómo sales de ese tiempo de oración? Libre. ¿Sí? Como si se te hubiera quitado una carga, como si la mochila que cargas Dios lo hubiera quitado. Y Dios quiere que experimentemos eso todos los días, que entreguemos todas nuestras cargas todos los días. Pero que también le tenemos que dar gracias, esa es la parte de la alabanza.
¿sabes? No solamente es cantar cantos y salmos, sino expresarle a Dios la gratitud. Le debemos de dar a Dios gracias. ¿Sí? Eso es una forma de exaltar su nombre. Cada vez que Dios te da una victoria, dale gracias. Cada vez que estás pasando una tribulación, dale a Dios gracias. Cada vez que tú pierdes algo, tú le tienes que dar gracias a Dios, porque tú no sabes que detrás de esa pérdida hay un propósito y tal vez es algo que Dios te está librando, ¿sabes? Dios te está quitando tal vez algo que no necesitas o algo que en el futuro va a ser un tropiezo para tu vida. Por eso tú le tienes que dar gracias a Dios, porque tal vez perdiste algo que tú dices que tú necesitabas, pero Dios te dice, tú no necesitas eso, porque yo soy más que suficiente en tu vida. Yo soy más que suficiente en tu economía, yo soy más que suficiente en tu salud, yo soy más que suficiente en tu familia. Tú no necesitas de otra cosa, lo único que necesitas es humillar tu vida, lo único que necesitas es orar, quebrantarte verdaderamente en mi presencia. Tú no necesitas de ninguna terapia para poder seguir viviendo, porque yo soy el que da la vida, pero también la quito. Eso está en Deuteronomio, en el capítulo 15, si no mal recuerdo, en el verso 29, por ahí estoy parafraseando, no recuerdo muy bien la cita, pero dice la palabra de Dios que Él es el que da la vida y la quita, el que sana y el que enferma. Tú no necesitas de ningún otro médico más que en esta hora sabes que el Espíritu Santo quiere traer sanidad y restauración a tu cuerpo, a tu alma, a tus pensamientos, porque Dios quiere que experimentes su poder y su gloria en tu vida. Así como Ana, así como Débora y como cualquier otro hombre y mujer en la palabra de Dios, de la misma forma tú vas a experimentar el poder y la gloria de Dios en tu vida. Ahora, dice en los versos 14 y 16 de Santiago, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí no está diciendo que la medicina puede mucho. Aquí no está diciendo que el terapeuta puede mucho. Aquí no está diciendo que tu trabajo puede mucho. Aquí está diciendo que la oración eficaz del justo puede mucho. Aquí dice, llame a los ancianos de la iglesia. Aquí está hablando acerca de que los enfermos tienen que tomar esa prioridad, o tienen que dar el primer paso. ¿Sí? ¿Quién está enfermo? El que padece una necesidad física. Una pregunta, ¿el doctor va a tocar a tu puerta y te pregunta si estás enfermo? No, tú tienes que ir a él y pagar. Creo que nunca ha sucedido eso, ¿eh? Que te hable tu doctor y diga, oiga, le hablo el día de hoy para ver si de casualidad está enfermo o le duele algo. ¿Ah, que no? Nosotros sacamos una cita y vamos al doctor. Y aquí Santiago está diciendo, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. El enfermo tiene que acudir al liderazgo de la iglesia. ¿Para qué? Para que oren por él. Esto habla acerca de una vida comunitaria. Esto forma parte de ser iglesia. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con que el enfermo acuda a la congregación, a la iglesia, si está enfermo. Es una forma también de doblegar el orgullo, ¿sabes? Porque muchas veces no nos gusta pedir nada. No nos gusta molestar a nadie, según nosotros. Pero muchas veces eso lleva un contexto de orgullo. Porque no queremos que las personas nos vean enfermas o sepan que estamos débiles. Pero la palabra de Dios nos enseña todo lo contrario. La palabra de Dios nos dice que si tú estás enfermo, tú tienes que llamar a los ancianos de la iglesia. Ese es el orden de Dios.
Lo que el Espíritu Santo nos está enseñando el día de hoy, si tú estás enfermo, llama a los ancianos de la iglesia. Como te dije, esto forma parte de una vida comunitaria en la iglesia, pero sabes que hoy estamos viviendo una espiritualidad privada. El 56% de los cristianos adultos en Estados Unidos define su vida espiritual como un asunto enteramente privado. 56%. Nadie quiere ser expuesto. Esto es una enfermedad espiritual, si lo queremos ver así. Porque, fíjate, los cristianos adultos en Estados Unidos están llevando una espiritualidad en privado. Solamente Dios y ellos, ¿no? Es por eso que muchos ya se están dejando de congregar. Es por eso que dicen, no, yo no necesito ir a la iglesia, yo prendo el televisor y mira, hay una gran diversidad de predicadores y de doctrinas a las cuales yo puedo ahorita acceder, ¿no? Y parece que ahora el cristianismo es a la carta, ¿no? Hoy tengo ganas de escuchar a tal predicador, ¿no? Hoy tengo ganas de hablar del amor de Dios. Hoy tengo ganas de escuchar algo de escatología. Hoy quiero escuchar algo de algún otro tema. Pero ¿sabes cuál es el problema de todo eso? Que tú estás decidiendo lo que tú quieres escuchar. Cuando tú vienes a la iglesia, Dios en su soberanía ha determinado que tú escuches este mensaje el día de hoy, ¿sabes? Cuando tú vienes a la iglesia es porque Dios quiere que tú escuches no lo que tú quieres escuchar, sino lo que Dios quiere que tú escuches. Porque es muy cómodo, ¿verdad? Prender la televisión y escuchar lo que tú quieres. Eso no confronta, hermanos. Y el Evangelio te tiene que confrontar y me tiene que confrontar. Cuando tú preparas un sermón, sabes que Dios te está confrontando. Y hay veces que dices, híjole, creo que ya no le quiero seguir o que le quiero cambiar de tema. Pero no puedes, porque tú tienes que seguir preparando lo que Dios te llamó a que prepares. Porque no solamente Dios está hablando tu vida, porque tú sabes que el Espíritu Santo también quiere hablarle a otros. Es por eso que hoy muchos están cambiando esa modalidad, y es por eso que muchos se están enfermando. Y dicen, yo no necesito llamarle a ningún pastor para que ore por mí, yo puedo tal vez orar, o yo puedo ir al doctor, o Dios me puede sanar. Sí, o sea, Dios puede sanarte de muchas formas, pero aquí hay un orden que el Espíritu Santo nos está mostrando a través de las Escrituras. Si tú estás enfermo, tú tienes que llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por ti. Porque bajo este contexto, ¿verdad?, es la forma de que Dios ministra a los que están enfermos. Ahora, también tenemos que entender que no solamente está hablando de enfermos que padecen una enfermedad física, también está hablando acerca de aquellos que están pasando algún sufrimiento, alguna derrota espiritual, algún cansancio emocional, alguna fatiga en sus emociones, que tal vez están siendo afligidos, volviendo al primer texto que estudiamos, ¿no? Porque hay gente que está deprimida y es una forma de enfermedad. La depresión es una enfermedad en las emociones. Y si alguno está enfermo, o sea, está pasando por alguna circunstancia difícil, ya sea en su cuerpo o en su alma, tiene que llamar a los ancianos. ¿Para qué? Para que Dios traiga sanidad. Porque mira, la voluntad de Dios no es que estés enfermo. La voluntad de Dios es de que haya sanidad en ti. Ahora, no quiero decir con esto que, porque se está enseñando mucho, ¿verdad?, que la enfermedad no proviene de Dios y que no es posible que un cristiano se enferme. No, mira, la enfermedad tiene un propósito. Una es corrección, pero cuando yo estaba meditando en esto de la enfermedad, también entendí que la enfermedad Dios la permite para que Dios te diga y te hable que eres débil, que tu cuerpo es frágil y que tú necesitas a Dios. Es un modo de quebrantarte muchas veces, porque muchas veces no entendemos. Nos sentimos muy autosuficientes, nos sentimos que podemos hacer muchas cosas
solos. Y Dios te tiene que recordar que tú no puedes caminar solo, que tú eres una persona dependiente. Nosotros somos una sociedad dependiente, aunque se nos está predicando lo contrario, pero somos dependientes. Y mira, y te lo voy a decir tan fácil. Si tú el día de mañana llevas tu carro al mecánico y encuentras que el mecánico no trabajó, y vas a otra colonia a buscar otro mecánico y ese mecánico también cerró, ¿qué va a suceder? ¿Tú puedes componer tu carro por tus propios medios? No. Tal vez sí, le puedes meter la mano, pero tú no eres especialista en mecánica. Tú dependes ¿de quién? Del mecánico. Del mecánico. Y si no, no puedes reparar. Si se descompone el metro, ¿qué sucede? Llegas tarde o no llegas al trabajo. ¿Dependes de quién? De los que reparan el metro. Pues de los que reparan el metro, o de los que manejan el metro, o simplemente del transporte. ¿Te das cuenta que somos completamente dependientes? O sea, el ser humano no puede vivir independiente, aislado. O sea, el ser humano fue creado para vivir en una sociedad porque todos necesitamos de todos. Por eso dice que la palabra de Dios, que la iglesia es un cuerpo, ¿verdad? Y un cuerpo se necesita. O sea, este brazo necesita la pierna y la pierna necesita el brazo. O sea, vivimos en una sociedad dependiente y Dios te tiene que recordar que eres alguien dependiente, principalmente dependiente de su presencia, dependiente de su gracia, dependiente de su voluntad, dependiente de su soberanía. Por eso es que Dios dice, ok, voy a permitir una enfermedad en tu vida para que te des cuenta que eres frágil, que eres débil y que me necesitas. Porque tienes un corazón tan duro, tan duro, tan duro. Porque eres tan terco, tan necio y tan necio que Dios necesita quebrantar tu necedad y quebrantar tu dureza. Y muchas veces no hay forma tan efectiva como una enfermedad. Y en algunos casos Dios no sana a las personas y tal vez mueran de esa enfermedad. Pero sabes que esa enfermedad y ese propósito los llevó a que sean personas que en la última etapa de su vida sean personas muy sensibles a Dios. A quebrantar y a pedir perdón cuando nunca se habían atrevido a pedir perdón por algo. Y entonces Dios permitió ese quebrantamiento en la última etapa de su vida porque Dios tenía que tratar con ellos. Y Dios decidió tratar con ellos de esa forma y de esa manera. No porque Dios no los pudiera sanar, sino porque dentro de su soberanía Dios permitió que las cosas sucedieran así. Entonces, recordemos, si estamos enfermos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que llamar a los ancianos, ¿verdad? Tenemos que hacer comunidad, tenemos que formar parte de una familia espiritual, a donde los creyentes nos sostenemos mutuamente. En Gálatas 6:2 dice la palabra de Dios, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Que queremos obedecer la ley de Cristo, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y una forma de llevar las cargas los unos de los otros es en la oración. ¿Por qué crees que es tan importante la oración comunitaria? ¿Por qué crees que es tan importante que te acerques a los tiempos de oración en la congregación? Porque hay un propósito. No fue porque al pastor se le ocurrió que tuviéramos, ¿verdad?, oración los martes a las 6 de la mañana. Y que, por cierto, de repente como que muchos se quedan dormidos. Yo hasta me quedé dormido en algún martes, lo voy a reconocer. Ya me conecté tarde. A todos nos pasa, pero ¿por qué es importante que nos pongamos en oración, en comunidad? Porque es a donde la presencia de Dios se manifiesta y es porque ahí es a donde las oraciones Dios las responde muchas veces. Hace muchos años había en la congregación donde yo estaba, también había oración no me recuerdo si era a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana. Para jóvenes, nada más era para el grupo de jóvenes. Y íbamos a reunirnos todos los jóvenes a ese lugar a donde hacíamos la reunión de jóvenes. Y créeme que eran unas reuniones muy padres, a donde llegábamos todos desvelados. Y generalmente era porque no teníamos trabajo
¿no? Y porque queríamos un trabajo y decimos, pues no hay mejor forma, ¿verdad?, que buscar la presencia de Dios. Y sabes que ahí empezamos a ver la respuesta de Dios a muchas de nuestras oraciones y de nuestras necesidades. 6 de la mañana, no creo, está entre 5 y 6 de la mañana. La cosa es que estaba bien, o sea, hoy tenemos el Zoom, ¿verdad? Y nos conectamos, pero no, en aquel momento tenías que tomar el metro, el transporte público, ¿verdad? Ir a la oración, ¿verdad? Y ya después los que iban a trabajar, y los que íbamos a buscar trabajo. Pero Dios empezó a contestar oraciones. ¿Por qué? Porque Dios se agradaba en eso. Dicen por ahí, es que no es por obras. Sí, yo sé que no es por obras, todo es por gracia, pero Dios quiere un esfuerzo de tu parte, ¿sabes? Por eso se lo dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. O sea, el esfuerzo va acompañado de la gracia de Dios. ¿Tenemos la gracia de Dios? Sí, pero ¿sabes? Te tienes que esforzar, yo me tengo que esforzar. Y la vida de oración, hermano, requiere esfuerzo. La vida de oración requiere constancia. La vida de oración requiere que te humilles delante de Dios. Ahora dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Aquí no se trata de una técnica especial, no se trata de palabras complicadas, no se trata de personas extraordinarias. Aquí se trata solamente de que el justo doble sus rodillas y cierre sus ojos. Muchas veces decimos, es que no sé orar, es que no necesitas como que llevar una oración que toque el corazón de Dios, ¿verdad? Que digas, es que estas palabras son las precisas que yo le tengo que decir a Dios. No se trata de eso. No se trata de que tú seas un pastor, ¿verdad? Porque muchas veces te dicen, no, bueno, usted que está más cerca de Dios, ¿verdad? Como es pastor, ha de estar más cerca de Dios, ¿no? Es que como es apóstol, es que como es profeta, no, pues es que ellos, parece que a ellos sí Dios los escucha. Esta es una de las más grandes mentiras. Recuerdo que cuando mi mamá enfermó hace 5 años, y estábamos ya en un proceso ya muy difícil, antes de que partiera con el Señor, me dijeron, es que tú necesitas a un apóstol. Les pasó eso porque no tienes apóstol, no tienes cobertura. Y mira que en ese momento estaba yo tan quebrantado, tan desconcertado, que yo dije, híjole, pues yo creo que sí, creo que la estoy regando ahí. Y recuerdo que un apóstol oró por mi mamá y creo que ese mismo apóstol murió meses después. O sea, es que el poder no radica en un título. El poder no radica en una persona en especial. Tú tienes al Espíritu Santo, tú tienes poder, porque dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad. Tú tienes al Espíritu Santo en el momento que naciste de nuevo, en el momento que Él te convenció de pecado y te arrepentiste. En ese momento tú recibiste al Espíritu Santo y recibiste el poder del Espíritu Santo. En ese momento tú eres justo delante de Dios y ¿sabes qué? En ese momento tus oraciones tienen poder. Tus oraciones tienen poder. Por eso no se trata de que alguien especial venga a orar por ti. Ahora, Dios está marcando aquí un orden, ¿verdad? Porque les dice, llama a los ancianos. No porque los ancianos, ¿verdad? Tengan un poder especial. No, es un orden que Dios está marcando porque muchas veces las personas no quieren, ¿verdad?, quebrantar su orgullo. Aquí es más un tema de orgullo, muchas veces. Es un tema de comunidad, como te lo acabo de decir. Cuando nosotros oramos en comunidad, respetamos el orden de Dios, Dios obra, Dios escucha, Dios atiende.
Dice en Jeremías 33:3, ¿verdad? Es un texto muy conocido. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este es un clamor personal. Tú le tienes que clamar a Dios de una forma personal. Inclusive yo les he dicho a los esposos, a los jefes de familia, se los he dicho una y se los he dicho dos y se los he dicho varias veces. No salgas de tu casa sin haber orado por tus hijos, sin haber orado por tu esposa, que tus hijos salgan en bendición, que tu esposa salga en bendición. Tú tienes la responsabilidad de orar por tu esposa, de orar por tus hijos, de orar por toda tu familia, porque esa es una de tus responsabilidades como hombre. Antes de llegar al trabajo, ¿verdad? Tú tienes que orar por ellos. Dios usa creyentes comunes que oran con fe. Por eso Santiago está poniendo el ejemplo de Elías. Elías fue un gran profeta que Dios utilizó, pero Elías era un hombre como tú y como yo. Tenía las mismas debilidades, los mismos temores, las mismas luchas en muchas áreas de su vida. ¿Por qué crees que Elías se deprimió y se fue y le dijo a Dios, ay, me quiero morir, Señor? ¿Y Dios qué hizo? Dios lo restauró, lo alimentó, lo cuidó, lo ministró, porque Él sabía que Elías era débil. Lo mismo, Dios sabe que tú eres débil. Lo mismo sabe que Dios sabe que tú te cansas, que tú tienes temores, que tienes luchas, que tienes aflicciones. Lo mismo, Dios quiere ministrar tu vida, quiere sanar tu vida, quiere restaurar tu vida. Pero, ¿por qué la oración de Elías fue escuchada? Porque la oración de Elías estaba encaminada a la voluntad de Dios. Tus oraciones siempre tienen que estar encaminadas a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es algo que ya está expresado, que ya está revelado. Muchos hablan acerca de la voluntad de Dios, que busquemos la voluntad de Dios como si algo fuera algo místico, misterioso, ¿verdad? Oculto. Y yo viví bajo ese pensamiento muchos años, diciendo, no, es que hay que buscar la voluntad de Dios, Dios me tiene que revelar su voluntad a mi vida. Pero cuando tú entiendes que la voluntad de Dios se ha revelado a través de las Escrituras, a través de la persona de Jesucristo, tú entiendes que lo único que tú tienes que hacer bajo la voluntad de Dios es obedecerla. Orar, ¿verdad? Bajo la voluntad de Dios. ¿Qué significa orar bajo la voluntad de Dios? Por ejemplo, para los esposos, ¿qué dice Dios a los esposos en cuanto a sus esposas? Que las tienen que tratar como el vaso más frágil. ¿Y qué tú tienes que orar para con tu esposa? Dile, Señor, yo quiero tratar a mi esposa como el vaso más frágil. Ayúdame, Señor, a ser ese esposo delicado, a ser ese esposo sabio y entendido para tratarla bien. Esa es una oración conforme a la voluntad de Dios. No le vas a pedir al Señor, Señor, cámbiame de esposa, ¿verdad? Porque entonces ya estás fuera de la voluntad de Dios. O decirle a Dios, a las esposas, ¿verdad? Cámbiame de esposo. No, lo que Dios te mandó a hacer es que seas la ayuda idónea, que tú entiendas el papel y el propósito por el cual tú tienes un esposo, que tú eres la ayuda idónea. No es que seas de menor categoría, no, sino que tú tienes un rol y un papel y un propósito diferente al de él. Y cuando los dos entienden el papel y el propósito que Dios les ha dado, caminan bajo su voluntad, bajo su protección, y es cuando empiezan a prosperar realmente. Eso lo hemos estudiado con los varones. Cuando los varones hay un principio importante. Cuando no entendemos el propósito, abusamos. Eso también ya lo vamos a ver con las mujeres, no se preocupen. Vamos a ver esos principios importantes. Pero debemos entender que nuestras oraciones, cada una de nuestras oraciones son escuchadas. Y que esas oraciones están bajo el poder del Espíritu Santo. Siempre y cuando estemos bajo la voluntad de Dios. Ahora, la pregunta para cerrar es esta: ¿creemos realmente en el poder de la oración? Yo sí. ¿Sí?
¿Cuántos enfermos hay aquí en este momento? Yo creo que nadie. ¿Nadie está enfermo? Yo no estoy enferma. ¿Tú no estás enfermo? Porque, ¿sabes? Hoy quiero hacer algo que no he hecho. Bueno, más bien que casi no hacemos. Ya tiene mucho que no hacemos. Hoy vamos a orar por los que están enfermos. Yo no sé si Dios va a sanar de forma inmediata, si va a sanar en qué tiempo lo va a hacer Dios. O qué es lo que Dios va a sanar, porque debemos de entender que la enfermedad no solamente es física, la enfermedad también es emocional, es mental. ¿Cómo Dios te va a sanar? No lo sé. ¿Qué Dios va a utilizar para sanarte? No lo sé. Pero lo que sí tenemos que entender que hay poder en nuestras oraciones y de que si tú crees en esa oración que Dios lo va a hacer, Dios va a contestar. Jesucristo puso una analogía en cuanto a los niños. O sea, Porque sabes que los niños tienen una fe a veces muy fácil y es algo que yo recordaba una anécdota que tuve con mi sobrino el mayor. Hace ya algunos años lo llevé con otra amistad a un parque de diversiones, no recuerdo. Había una fuente, me acuerdo. Y estaba él con otro niño más o menos de su edad y aventaron una moneda y pidieron un deseo. Y le pregunté a mi sobrino, le digo, ¿y qué pediste? Me dice, solo pedí un carro. Y yo le dije, ay, sí, hijo. No, dije, pobrecito, sí, un carro. Y después no me di cuenta, fueron a una juguetería. Ya cuando lo voy viendo, yo traía un carrito. Y yo me quedé, caray. Yo dije, pues voy a cambiar un billete de 100 por las monedas, voy a empezar a aventar monedas ahorita. ¿Sabes que eso en mi corazón trajo una enseñanza que no se me olvidó? Es como si Dios me dijera ahí, o sea, si tú tuvieras esa fe, cuando tú oras, así como tu sobrino, como el otro niño tuvieron la fe, ¿no? Ahora, porque no estoy diciendo que vayamos a aventar moneditas, ¿verdad? No estoy diciendo eso, sino simplemente estoy tomando la analogía de la fe de un niño en cuanto a lo que a veces se desea. Y ellos lo creen. Muchas veces como adultos dejamos de creer, dejamos de confiar. Y entonces empezamos a ver a Dios muy lejano, hermano, muy lejano. Y sabes que Dios no está lejano. Dice la Biblia que a través del sacrificio de Cristo, ¿verdad? Tenemos libre entrada al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Yo ayer estaba recordando esa anécdota y yo le decía, Señor, yo quiero volver a tener esa fe. Que tal vez alguna vez perdí, que pareciera que hoy todo es tan dogmático, todo tan a veces tan cuadrado pudiera ser, pero yo creo que hay poder en las oraciones que he hecho y hay un poder en la oración que yo voy a hacer. Por eso les dije, ¿alguien está enfermo? Aquí están los ancianos, bueno, por lo menos está uno. Y si están enfermos, les voy a pedir que se pongan en pie. Los que están enfermos.